Hola, te doy la más cordial bienvenida al curso de Fundamentos de Programación del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Mi nombre es Estela Martínez Cruz y seré tu instructora durante este semestre. A continuación abordaremos quién soy, qué vamos a aprender, el calendario de actividades, cómo vamos a aprender, cómo se va a evaluar, qué recursos vamos a ocupar tanto materiales como de software y los horarios de asesorías. ¿Quién soy? Bueno, como te dije anteriormente, mi nombre es Estela Martínez Cruz, soy ingeniera en computación por parte de la UNAM, tengo una maestría en Ciencias de la Educación por la UVM y el ETAC, he impartido las asignaturas de Fundamentos de Programación, Programación Orientada a Objetos, Tópicos Avanzados de Programación, Fundamentos de Base de Datos, Taller de Base de Datos, Programación de Base de Datos, entre otras. Bien, ¿qué vamos a aprender? Pues tenemos básicamente 5 unidades. La unidad 1, que corresponde a diseño algorítmico. En esos temas veremos elementos como qué es un algoritmo, cuáles son sus características, qué es un dato, qué es la programación, los lenguajes de programación, los paradigmas de programación. En la unidad número 2, que es introducción a la programación, veremos lo referente a los elementos que integran ya un lenguaje de programación, como son los tipos de datos, los operadores que existen, tanto aritméticos, lógicos, relacionales, precedencia de operadores, cómo se expresan operaciones aritméticas ahora sí que en un lenguaje de programación. En la parte 3, que sería el control de flujos, veremos lo que es el if, lo que es un else, lo que sería, más bien el if-else, el switch, el for, el while, el do-while. En la parte de organización de datos veremos lo que corresponde a los tipos de arreglos. Arreglos de una dimensión, arreglos de 2 dimensiones, arreglos de más de 3 dimensiones. ¿Sí? Y por último, en la unidad número 5 veremos la modularidad, es decir, cómo se trabaja con procedimientos o funciones dentro de un programa. ¿Sí? Eso es a grosso modo el contenido del temario. El temario lo podrás encontrar dentro de la plataforma de Moodle, ¿sí? En la parte donde dice temario, y ahí viene totalmente desglosado cada uno de los temas y los subtemas que corresponden en cada uno de los casos. Tenemos un calendario de actividades. El calendario de actividades está comprendido desde el mes de septiembre hasta el mes de enero, en el cual se están dividiendo las actividades o las unidades, se están dividiendo en 3 secciones. El azul, que se correspondería al primer parcial, el violeta, que correspondería al segundo, y el naranja, o tipo coral, estaría correspondiendo al tercer parcial. En el primer parcial están comprendidas las unidades 1 y 2, para el segundo parcial, la unidad número 3, y para el tercer parcial, la unidad 4 y la unidad 5. Es decir, que nuestras actividades que tendremos programadas de la unidad 1 a la 2 se cerrarán aproximadamente en los primeros días de octubre. Las actividades correspondientes a la unidad 3 se cerrarán en noviembre y las actividades 4 y 5 se cerrarán en el mes de enero. Una vez que se cierren las actividades, por ninguna razón se abrirá la plataforma para darles más tiempo para su entrega. Entonces ustedes deben de programar anticipadamente o planear sus actividades de tal manera que les permitan en esos tiempos que se establecen entregar todas las actividades. ¿Cómo se va a aprender? Bueno, el curso está dividido en diferentes actividades que ustedes van a realizar. Dentro de ellas, las actividades más importantes son estas 4. Las tareas de investigación. Las tareas de investigación no es otra cosa más que investigar dentro de libros o en internet, en lugares serios, información que se les va a solicitar en cada una de las tareas. ¿Sí? Esa información ustedes la van a transcribir a sus cuadernos para posteriormente tomarle fotos. Una vez que hayan tomado fotos, pues conformará un archivo de Word o de PowerPoint o de PDF según el caso, ¿sí? Y ya que tengan el documento, ese va a ser el documento que ustedes suban a cada una de las tareas que estén previamente indicadas. Bien, las prácticas no son otra cosa más que actividades que ustedes van a realizar o ejercicios que van a realizar en la computadora
con el software DIA y con el software Dev, C++. Eso se le llama, o yo lo considero como trabajo de laboratorio, ¿sí? Además tendrán que hacer una pequeña investigación en libros o en internet llamado trabajo de casa. Complementando estas dos informaciones, estarían ustedes realizando igual un documento de Word o de PDF donde haya la evidencia que realizaron su actividad, sus ejercicios en la computadora, y posteriormente tendrán que subirlo a la plataforma. Asimismo, si ocuparon códigos, en este caso de C++, tendrán que subir los archivos fuente, ¿sí? Todo esto en una carpeta compresa la tendrán que subir a la plataforma, y eso conformará su práctica de laboratorio. En el caso de los exámenes, pues son cuestionarios que van a tener que ustedes que resolver en cada una de las unidades. Una vez que hayan ustedes realizado sus actividades, una vez que hayan hecho sus prácticas y que hayan leído los materiales que están en la parte de recursos, que pueden ser documentos de Word o de PDF o videos, ¿sí? De ahí, de eso que ustedes realizaron, se elaboran los cuestionarios y ustedes tendrán obviamente que resolverlos. Una vez que terminen de resolverlos, pues tendrán ya ahí su calificación de cada una de las unidades. En el tercer parcial vamos a considerar un elemento más, el proyecto integrador. Ese proyecto integrador no es otra cosa más que ejercicios, ¿sí?, que se les van a ustedes a dejar involucrando problemas y soluciones que involucren otras asignaturas del semestre. Por eso se llama proyecto integrador, porque ya no es nada más saber los conceptos, sino aplicarlos a una problemática específica para una materia en específico, ¿sí? Entonces también tendrán que tener, en caso del tercer parcial, su proyecto integrador, ¿sí? Todo esto, les menciono, cada una de las unidades tiene 100 puntos. Cada una de las actividades que conforman la unidad está indicado su valor y su porcentaje de cada una de ellas. Como lo habíamos mencionado anteriormente, la unidad número 1 y la unidad número 2 conforman el primer parcial. El primer parcial es una sola calificación numérica que va de 0 a 10. Calificaciones aprobatorias son de 7 en adelante. Calificaciones reprobatorias, todas las incluidas, el 6.9. ¿Sí? Entonces, si alguien obtiene un 6.9, sería una calificación reprobatoria. En cada una de las calificaciones se aplican criterios de redondeo. En el caso de calificación aprobatoria, de 7 en adelante, si alguien saca, por ejemplo, 7.6 de promedio, pues se subiría al 8. En el caso de reprobatorias no sucede así. En el caso de reprobatorias se trunca la parte decimal. Es decir, si alguien saca 6.9, su calificación final sería 6. ¿Sí? Al final ustedes tienen que sumar 21 puntos en los 3 parciales para poder acreditar la asignatura. ¿Qué vamos a necesitar? Antes de eso, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, pues ya decíamos ahí que las unidades 1 y 2 comprenden el primer parcial, por tanto ahí tendríamos una calificación. La unidad 3 es para el segundo parcial, las unidades 4 y 5 el tercer parcial. Entonces ahí tenemos que aplicar en algún momento determinado una regla de 3 en el caso del 1 y el 2. Tenemos que tener, si ustedes tienen 100 puntos en la unidad número 1 y 100 puntos en la unidad número 2, serían 200 puntos. Esos 200 puntos nos darían una calificación de 10 en el primer parcial. Y ya el porcentaje que ustedes saquen, por ejemplo, si tienen 120 puntos, entonces pues sacaría la regla de 3 para ver qué calificación le corresponde. En el caso de la unidad 4 y 5 sucedería lo mismo, en la 3 no, es nada más una sola unidad que nos daría ya la calificación final, ¿sí? Entonces ahí está la regla de 3. Y además la calificación mínima probatoria es 7. Decíamos que hay que sumar 21 puntos para poder acreditar la asignatura. Decíamos que necesitamos algunos recursos materiales. Dentro de esos recursos materiales podemos decir que está en la computadora. Es necesario que tengamos una computadora, que tengamos conexión a internet, que tengamos un cuaderno. Los apuntes de prácticas es un documento electrónico que está dentro de la plataforma de Moodle, ¿sí? Entonces ahí no necesitamos más que el documento. Y aunque no son recursos materiales, pues sí requiero conocimientos para navegar en internet y se me haga mucho más fácil la búsqueda de la información. También vamos a requerir de software. El software que vamos a ocupar o que vamos a requerir básicamente es PowerPoint, Word,
en este caso DIA y Dev C++. Los dos primeros, tanto PowerPoint y Word, ustedes ya deben de tener conocimientos básicos de su manejo, ¿sí? Entonces esto debe ser previo. Aquí no se les enseña ni Word ni PowerPoint, simple y sencillamente se tiene que saber cómo utilizarlos. En el caso de DIA y Dev++, entonces aquí sí, nosotros en este caso la asignatura, los ejercicios y los ejemplos les van a permitir a ustedes poder conocer este software, ocuparlo y en su caso aprenderlo, ¿sí? No requiere muchas características de hardware. ¿A qué me refiero? Que no requieren una supercomputadora para esto que vamos a ocupar, pero sí se les recomienda una computadora pues que tenga características mínimas, un procesador Core i3 mínimo, ¿sí? Con una memoria ya sea de preferentemente 16, pero si no se puede 16 GB, pues al menos que tengan 8, ¿sí? Pero no para esta materia, sino para materias futuras. Entonces considérenlo para que si no tienen ese equipo, pues en un futuro lo puedan adquirir. Ahorita con una computadora que tenga ahora sí que sus componentes básicos, creo que se van a poder ocupar estos dos softwares sin ningún problema. Bien, por último, tenemos horarios de asesoría. Estoy poniendo 3 horarios de asesoría para los que puedan, ¿sí? Y quieran ocuparlo en Teams, previa, en este caso, previa concertación de la asesoría, los días miércoles y los días viernes. En el caso de los miércoles será de 11 a 13, ¿sí? Entonces previamente me mandarán ahí un chat en Teams para decirme: profesora, podemos concertar una asesoría, no sé, para el día miércoles a las 11:30. Perfecto, nos conectamos a ambas partes y damos la asesoría en línea, el día miércoles o el día viernes en esos horarios. Si es que no pudiesen conectarse porque tienen diferentes ocupaciones o cosas que hacer, bueno, también ahí les estoy dejando, pueden ser a través del chat, ¿sí? Aunque son un poquito más cortas las asesorías, pues son nada más casi de respuesta. Espero yo que sean respuestas cortas, y si tuviera que hacer una respuesta un poco más larga, pues a lo mejor les anexo por ahí algún archivo con la información, o les preparo por ahí un programita, igual un videito chiquito, no sé. Buscarán las alternativas, ¿sí? Para darle solución a sus preguntas que ustedes tengan. En este caso, mi correo electrónico es martinez@tese.edu.mx, y pues en Teams tendrán igual acceso a mandarme los chats, ¿sí? Y ponernos de acuerdo para las asesorías. Obviamente en un horario más o menos decente. En este caso, el horario que estoy ocupando para cualquier atención del tecnológico sería un horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Bien, pues básicamente ese es el contenido así general de lo que se verá en este curso. Si les surgen algunas dudas, algún comentario, lo pueden hacer ya sea por Moodle, a través igual de los mensajes, a través del chat de Teams, a través de mi correo electrónico. Como ustedes gusten, pueden contactarme y yo les resolveré sus dudas, ¿sí? Eso sería todo por mi parte, y pues mucha suerte en este curso y bienvenidos nuevamente.